¿Qué es el liderazgo bíblico de la iglesia? Esta va a ser una breve presentación de lo que es el liderazgo bíblico de la iglesia y por qué es importante. He dividido este tema en 5 puntos sencillos para que sea fácil de recordar. Primero, el liderazgo bíblico es el liderazgo según el libro. Segundo, es un liderazgo pastoral. Tercero, es el liderazgo bíblicamente calificado. Cuarto, es el liderazgo designado por el Espíritu. Y quinto, es la supervisión pastoral de la iglesia por una pluralidad de ancianos calificados. Esto nos ayudará a entenderlo mejor. Volvamos ahora al primer punto. El liderazgo bíblico de la iglesia es liderazgo según el libro. La razón de llamarlo liderazgo bíblico es porque creemos que refleja precisa y fielmente lo que enseña la Biblia sobre el liderazgo. Esta es nuestra tarea, interpretar fielmente las Escrituras. Segundo, el liderazgo bíblico de la iglesia es un liderazgo pastoral. Este podría ser el punto más importante. En el Nuevo Testamento, esto queda claramente establecido tanto por el apóstol Pedro como por el apóstol Pablo. Les invito a ir a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Una declaración muy clara y directa del apóstol Pablo. Dirigiéndose a los ancianos de Éfeso, dice esto: Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores. Y aquí está el propósito: para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual Él adquirió para sí por medio de su propia sangre. Y si luego vamos a las palabras del apóstol Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, versículos 1 y 2. A los ancianos entre ustedes les exhorto: apacienten, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Estas son 2 claras declaraciones de 2 apóstoles gigantes. A ningún otro grupo, ni a ninguna otra persona, se da este mandamiento: apacienten la iglesia de Dios. Ambos hombres utilizan esta imagen de ovejas y pastores. Es una de las imágenes bíblicas más bellas para explicar el liderazgo. Pero también nos habla del rol de los ancianos. Hay 5 aspectos ligados al pastoreo. El primero es la enseñanza. Este podría ser el más destacado de los diferentes aspectos del pastoreo. Observen los requisitos para un anciano. Si toman la Biblia y van a Tito capítulo 1, al listar los requisitos más importantes, termina con esta declaración: el candidato para ser anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, la enseñanza apostólica y ortodoxa. 2 propósitos: para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En otras palabras, un anciano bíblico debe conocer la Biblia, debe poder comunicarla y enseñarla a otros, reconocer a los falsos maestros y enfrentarlos. Luego si vamos a 1 Timoteo capítulo 3, donde también se listan los requisitos bíblicos. En el versículo 2 dice acerca del candidato: apto para enseñar. Pero lo más importante es 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Presten mucha atención a esto, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Algunos ancianos, no todos, trabajan, y eso es una palabra fuerte, en predicar y enseñar. Como podemos ver, uno de los aspectos más importantes, tal vez el primero y principal del liderazgo, es el ministerio de enseñar y alimentar a la iglesia. Y todos los ancianos deben conocer la Biblia, deben saber comunicarla y deben poder reconocer la enseñanza falsa. Este es un aspecto muy importante. Un segundo aspecto es la protección. Así que Pablo les dice a los efesios que entrarán lobos, vigilen el rebaño. Esto también es algo que los ancianos deben saber hacer. Ellos vigilan y protegen el rebaño del archienemigo de la iglesia, que es el falso maestro. Y luego el ministerio de liderar. El pastor debe liderar a las ovejas al salir del redil, a terrenos más altos, al agua. Lo mismo ocurre en la iglesia. Los ancianos son un cuerpo de liderazgo y lideran a la iglesia. Hacen avanzar la iglesia. Establecen una visión y un rumbo para la iglesia. Pero también incluye toda la administración, la tierra, el agua, la salud de las ovejas. Ocurre lo mismo con los ancianos. Y finalmente está el ministerio de sanar. Esto abarca los muchísimos aspectos prácticos del cuidado de las personas. O si se trata literalmente del cuidado pastoral de ovejas,
Puede incluir bodas, entierros, consejería, acompañar a las personas en sus muchos problemas, atender a los enfermos. En realidad, Santiago lo dice muy claramente. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ahora el tercero, el liderazgo bíblico de la iglesia es liderazgo bíblico calificado. Este es el énfasis de gran parte del Nuevo Testamento. Requisitos. Esto se encuentra en 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, versos 1 al 9, y 1 Pedro 5, versos 1 al 3. Los ancianos deben reunir los requisitos establecidos por Dios. Deben estar moral y espiritualmente calificados, deben tener una buena reputación con los de adentro y afuera de la iglesia, deben ser ejemplos para el rebaño y deben conocer la Biblia y ser capaces de enseñarla. Un liderazgo bíblico de la iglesia es un liderazgo que cumple con los requisitos bíblicos establecidos por Dios. Punto número 4. El liderazgo bíblico de ancianos es un liderazgo designado por el Espíritu. Veámoslo nuevamente. Vayamos a Hechos 20:28. Uno de los grandes versículos sobre el liderazgo. De hecho, todo el pasaje es tan importante que recomiendo fervientemente que los ancianos memoricen toda esta sección, desde el verso 17 al 38. Pablo dice a los ancianos de Éfeso, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto, o ha designado, o ha colocado como obispos, con el propósito de pastorear el rebaño. Así que quiero que observen que hay un aspecto humano y un aspecto divino. El aspecto divino nos dice que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Los únicos ancianos que deseamos son los que el Espíritu de Dios ha motivado, llamado y dotado para hacer este trabajo. Punto número 5. El liderazgo bíblico es la supervisión pastoral de la iglesia por una pluralidad de ancianos calificados. Ahora, esto podría malinterpretarse fácilmente. En el liderazgo de ancianos existe tanto la diversidad como la igualdad. Eso está perfectamente ilustrado con los 12 apóstoles. Nuestro Señor llamó a 12 apóstoles. No llamó o designó a un hombre. Ahora, los 12 apóstoles son todos apóstoles por igual y enviados a predicar. Pero dentro del consejo apostólico, Pedro, sin lugar a duda, es el líder natural, el vocero del grupo. De hecho, entre los 12 se destacan 3, y son Pedro, Santiago y Juan. Es lo que ocurre con el liderazgo de ancianos. Todos los ancianos son igualmente llamados por el Espíritu Santo, todos tienen autoridad por igual, igualdad en la toma de decisiones, pero hay diversidad en el liderazgo. Existen distintos dones, distintos llamados, distintas experiencias, distintos tiempos e intereses con los que contribuye cada anciano al conjunto. Esto aparece claramente en 1 Timoteo capítulo 5. De nuevo, uno de los versículos clave para entender el liderazgo de ancianos. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Todos los ancianos gobiernan, algunos gobiernan bien, algunos se dedican a predicar y enseñar. Así que dentro del consejo de ancianos existe una diferencia de dones, de llamados, y existe una diferencia de intereses y años de experiencia. Hay tanto igualdad como diversidad. Utilizando terminología bíblica, los ancianos han sido llamados para supervisar, pastorear, liderar y cuidar la iglesia. He resumido lo que es el liderazgo bíblico de ancianos. Ahora quisiera considerar por qué es importante. Número 1, la palabra de Dios enseña el liderazgo de ancianos pastoral. Esta es una doctrina escritural. La Biblia lo dice y eso debería bastarnos. Muchos de los problemas que tenemos en las iglesias son porque desobedecemos las enseñanzas de las Escrituras y sustituimos la enseñanza de las Escrituras por tradiciones humanas. Número 2. El liderazgo bíblico de ancianos promueve la verdadera naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento. En cualquier organización, la naturaleza del liderazgo debería concordar con la naturaleza de la organización y debería promoverla. La iglesia no es una empresa, no es un gobierno o un ejército. La iglesia es la familia de Dios, y creo que el liderazgo de ancianos promueve la naturaleza familiar y la misión de la iglesia. La iglesia está compuesta por creyentes en quienes mora el Espíritu, que son santos para Dios, dotados por Dios, una maravillosa familia mundial. El liderazgo de ancianos concuerda con esto y lo promueve. Tercero, y este es un punto muy importante para los líderes de la iglesia, el liderazgo bíblico de ancianos provee a los líderes de la iglesia una genuina rendición de cuentas.
Al examinar nuestras propias creencias acerca del pecado, Satanás y la depravación humana, deberíamos ser los primeros interesados en una auténtica rendición de cuentas de nuestros líderes. De hecho, cuanto más creamos en la seriedad del pecado y el carácter engañoso del corazón humano, más insistiremos en que nuestros líderes practiquen una genuina rendición de cuentas entre ellos. Creo que el liderazgo bíblico de ancianos nos provee una estructura formal donde nuestros líderes deben rendirse cuentas mutuamente. También, todos somos por naturaleza perezosos, posponemos todo, no completamos nuestras responsabilidades. En una estructura de liderazgo compartido, nos estimulamos y nos impulsamos uno al otro para hacer lo que debemos. Cuarto, el liderazgo bíblico de ancianos provee auténticas relaciones entre pares. Si usted tiene colegas y comparte el ministerio con otras personas, le dará equilibrio, lo fortalecerá, lo estimulará. Es que los ancianos son pastores entre sí. Se rinden cuentas el uno al otro, se protegen el uno al otro y se enseñan el uno al otro. Debo decirles que mis colegas ancianos fueron utilizados como una herramienta de Dios para mi propia santificación, el desarrollo de mi carácter y mis propias habilidades de liderazgo. Y por último, el liderazgo bíblico de ancianos provee un cuidado pastoral más equilibrado para la iglesia. Cada anciano contribuirá con su sabiduría, sus dones personales, sus propios intereses, su propia perspectiva. De ese modo se logra un liderazgo más equilibrado del cuerpo. El liderazgo bíblico honra la palabra de Dios. Fuerza a nuestros líderes a una auténtica rendición de cuentas y protege a nuestras iglesias. Que todos podamos, mediante el poder del Espíritu Santo, comprender este gran tema de la palabra de Dios.